días, es un gusto poder estar con ustedes compartiendo nuevamente nuestro programa, nuestros 15 minutos con él. Reciban una bienvenida de parte de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y de su servidor Byron Solórzano. Es de verdad una alegría poder compartir nuevamente otro programa con ustedes. Y amado pastor, la pregunta de hoy es bien especial. Dice, ¿cómo pudo Jesucristo ser Dios y hombre al mismo tiempo? Sí, eso es bien interesante. Es bien interesante porque muchas personas se preguntan, ¿y sería hombre realmente? ¿Y cómo era Dios? ¿Cómo es que era Dios si era hombre? Y esto es algo muy interesante para todos nosotros. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y si ustedes me lo permiten, quisiera hacer una breve oración para poner en las manos de Dios estos minutos que vamos a compartir. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día maravilloso que nos regalas para vivir y te rogamos que nos uses de una manera especial para poder digerir tu palabra, para poder compartirla y para poder ser instrumentos de bendición para quienes nos ven y nos escuchan en este programa, para que tú puedas, Señor, dar respuesta a las interrogantes de su corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas con precisión y con la perfección del Espíritu Santo. Con tu ayuda lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, podemos describir que nuestro buen Dios es inmortal, en primer lugar. Es en realidad eterno, o sea, no tuvo principio ni tendrá fin. En el Evangelio de San Juan dice en los primeros 4 versículos, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, está hablando de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Porque no tiene ni principio ni fin. Ellos siempre han existido. Es algo que nuestra mente no tiene la capacidad de poderlo entender a profundidad. Pero la realidad es que tenemos que entender que Dios es invisible porque es espíritu también, el Padre, ¿verdad? Y que se le describe con la función de omnis, o sea, todo. O sea, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es más allá de lo que nuestra mente o capacidad puede comprender. Así pues, la pregunta en realidad es, ¿cómo pudo Dios, que es ilimitado, infinito e inmortal, tomar la naturaleza humana que es finita, mortal y también limitada? O sea, un indicio posible es el de considerar que cuando Dios creó al hombre a su imagen, pudo haber semejanza con la segunda persona de la Trinidad, con el Hijo, que lo que nosotros nos podamos imaginar, una semejanza muy especial. Es posible que el abismo entre Dios y el hombre sin pecado no fuera tan grande como lo hemos supuesto siempre. Por eso la Biblia nos dice en 1 de Juan 3:2, si tú no lo pudieras leer. Amén. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que está describiendo un misterio Juan ahí, porque está diciendo que no se ha manifestado, en este cuerpo nuestro no se ha manifestado la evidencia de que somos hijos de Dios, que estamos al nivel y al rango de Jesucristo. Pero en el momento en que Él se manifieste, en el rapto de la iglesia, en la venida de Cristo por su iglesia, nuestro cuerpo va a ser transformado y nos va a dar un cuerpo igual al de Él. Entonces vamos a ser semejantes absolutamente a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos está tratando de decir aquí Juan. Es un misterio que Él nos está revelando. Ahora, según la Biblia, Jesucristo es la esencia misma de Dios. O sea, es la imagen manifiesta de Dios, y la Biblia dice que todas las cosas en Él subsisten. Porque como pudimos ver, si te diste cuenta, en el Evangelio de Juan dice que en Él estaba la vida. O sea, la vida de todo lo que rodea al mundo, al universo, está sustentada por la vida de Cristo. Él es la esencia de la vida. Y como Él le dijo a Felipe, o sea, era tan humano que te recuerdas que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, porque Él es la imagen, Él es Dios. Él es Dios. Entonces, Exacto. por eso en nuestra mente no nos cuesta mucho. Hacemos mucha separación de las tres personas, ¿verdad? Así es. Y nosotros somos un ejemplo, porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero yo no puedo ver tu alma ni tu espíritu, pero te puedo ver a ti. Y al verte a ti, yo ya sé que así es tu alma y así es tu espíritu también. Porque estamos hechos a la imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Pablo en el éxtasis que tuvo, que él dijo, si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, dijo él, porque fue una experiencia espiritual tan vívida, tan física, que él dijo, realmente no sé si estaba en mi cuerpo o si estaba en el espíritu, solo Dios sabe eso. Dijo. Exacto, porque él pudo verse ahí también. Y es lo que nos espera gracias a Jesús. Amén. Ese tipo de experiencia. De tener ese conocimiento de las cosas maravillosas de él. Sin embargo, se nos dice también que se despojó a sí mismo para convertirse en hombre. No se despojó de su amor o de su bondad o su benignidad ni de su mansedumbre, porque su naturaleza divina no disminuyó debido a su encarnación. Sin embargo, para convertirse en un niño se despojó a sí mismo de su majestad eterna que compartía en presencia de su Padre Celestial. Él fue adolescente, creció hasta convertirse en hombre y murió, porque murió realmente y fue enterrado y volvió a la vida nuevamente, resucitó. Y en cuanto al crecimiento que él tuvo, si fuéramos a San Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces no se fue al Tíbet, sino que toda su vida la vivió en Nazaret. Y otro punto es que Jesús no nació sabiéndolo todo, No. sino hubo un proceso de aprendizaje. Hasta ese punto se limitó, porque Exacto. siendo un Dios que todo lo sabe, se limitó como hombre y tuvo que estar como todos nosotros, aprender a comer, aprender a caminar, aprender del dolor, aprender a caerse y levantarse. Así es. Todo ese proceso nuestro, Él lo tuvo que vivir Así también. es, tienes razón. Porque ahí es donde tú entiendes esa empatía de Él contigo y conmigo. Él te puede comprender a ti en tus debilidades o en mi mal carácter o en mis malas actitudes o en mis malos sentimientos o pensamientos que son reacciones por causas diversas. Pero Él, en lugar de condenarme porque estoy reaccionando mal, digamos, humanamente, Él me comprende porque estuvo en un cuerpo como el mío. Entonces Él puede entender nuestra naturaleza de pecado. Ahora, Él no pecó, bendito sea su nombre, porque Jesús fue un hombre de carne y hueso. Con todo eso, hay implicación de que Él tuvo nuestra misma naturaleza, con excepción del pecado, porque Él no pecó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, no fue una ilusión, sino que murió verdaderamente. O sea, Él sufrió como lo hacen los hombres, además de que se cansaba, que tenía hambre, que escupía, orinaba, defecaba, porque era un ser humano. Eso no es ser uno profano ni hablar una herejía, sino que Él era un ser humano idéntico a nosotros, porque no tendría sentido que Él hubiera venido como Dios, porque entonces no nos podría demandar la santidad que nos demanda. Dice, ser santos como mi Padre es santo, porque Él lo pudo hacer, y la palabra nos dice que nosotros tenemos una ayuda. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ayuda a que podamos superar las debilidades que sentimos como seres humanos. O sea, no era una especie de superhombre libre de dolores y de malestares. La Biblia nos dice que fue tentado en todo como lo somos nosotros. Si pudieran leer Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. O sea, vivió sin pecar. Pasó por todos los problemas que puede tener una persona y afrontarlos como todos los seres humanos, pero siempre poseyó su naturaleza divina y la conciencia de la presencia del Padre y sobre todo del Espíritu Santo en él. Porque ¿te recuerdas lo que dice en Hechos 10, versículo 38? En Hechos 10, 38 dice que Él todo lo hizo sobrenaturalmente porque el Espíritu Santo estaba en Él. Y lo tienes ahí en una llamadita. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con Dios él. está. O sea, Jesús no era porque él mismo, por ser Dios, hacía las cosas. Su relación íntima con su Padre Celestial provocaba que él tuviera todo ese poder de parte de Dios, porque se volvió obediente a Dios. Porque lo que él quería que tú y yo comprendiéramos es que si nosotros seguimos los pasos de él, como él hizo todo lo que hizo, lo podemos hacer nosotros. Amén. Por eso Pablo en Corintios 12 nos habla de una serie de dones y nos habla en Gálatas de los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros aprovechemos el ejemplo de él, lo sigamos y disfrutemos de poder usar los dones de él para la humanidad y tener un buen testimonio a través del fruto del Espíritu Santo. Y por eso es que hay testimonios de grandes siervos de Dios que han hecho prodigios y grandes maravillas, exacto. pero es porque en su relación con Dios y en su anhelo de no estar ofendiendo a Dios con el pecado, sino alejarse lo más posible del pecado y vivir en santidad para Dios, esa intimidad provoca que haya entonces manifestaciones gloriosas. Como en Cristo. Como en Jesús. Como andaba haciendo cosas formidables Cristo. Caminó en el agua y todas esas cosas. Él rompía con los cánones cánones de la lógica, la razón y el racionalismo. ¿Por qué? Porque él estaba en sintonía con Dios. Y es lo que él nos quiere decir en los evangelios, que andemos como él anduvo. Y cosas mayores haréis vosotros. Exacto, así dice él. Porque hay algunas personas que dicen que se convirtió en Dios cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Las Escrituras dicen que era verdaderamente Dios desde el instante mismo de su concepción por el Espíritu Santo. Sin embargo, al mismo tiempo era también plenamente humano. Tú me estabas hablando de una llamada que se te vino de Colosenses 2:9. Amén. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que se hizo como uno de nosotros para comprendernos mejor cada día, pero para darnos recursos en nuestra debilidad, para ahí hacernos fuertes y que alcancemos nosotros la meta que anhelamos, la perfección espiritual. Gloria al Señor. Vamos a concluir entonces en esta hora y le rogamos a aquellos que todavía no le abren su corazón a Jesús que lo piensen y le den su vida a Cristo, porque es la mejor decisión que pueden tomar. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te rogamos que tú toques las vidas y los corazones de quienes nos escuchan. Bendícelos, Señor Jesús. Y te pido que un día cada uno de ellos pueda decirte que tú eres su Salvador personal y que tú eres su Dios. Que te reconozcan a ti, Señor, y el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te hiciste hombre por nosotros y fuiste a la cruz, Señor. Por favor, que no se nos olvide y que anhelemos y tengamos en nuestros corazones el deseo de parecernos cada día más a ti, Señor. Bendice a toda la audiencia, a todas las personas, por nombre. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén.